Mateo capítulo 25. La semana pasada habíamos quedado en el versículo 13 con Jesús en el Monte de los Olivos compartiendo a sus discípulos la parábola de las 10 jóvenes vírgenes que esperaban a sus novios para casarse. ¿Recuerdan? Bueno, aquí hoy en el versículo 14 Jesús continúa con sus discípulos en el Monte de los Olivos compartiendo otra parábola, la parábola de los talentos. La parábola sobre la historia del hombre que se iba de viaje y encargó todos sus bienes a 3 personas diferentes. Y lo que Jesús ilustra aquí es el tipo de fidelidad que se necesita tener para ser un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios. San Mateo capítulo 25, versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, ¿notan? Lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Hace énfasis en que el amo se fue lejos. Y el solo hecho de que el amo viajara lejos indica que habría suficiente tiempo para probar la fidelidad de los siervos. El versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Saben? Un talento era una gran suma de dinero, era mucho dinero, era alrededor de 6,000 denarios. De acuerdo a San Mateo capítulo 20, un denario representaba el salario de un día para cada trabajador. O sea, para un trabajador ganaba un denario al día. Así que un talento representaba 6,000 días de trabajo. O sea que un talento era mucho dinero. Y lo interesante es que a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Y esto me recuerda ese versículo en 1 Corintios capítulo 10, donde Dios nos promete no permitirnos enfrentar pruebas más difíciles de lo que podemos soportar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. O sea, esa es una promesa muy grande. Dios no nos va a dar más de lo que podemos soportar, o no nos va a permitir más que de lo que podemos soportar. Bueno, estos 3 hombres no tenían excusas de que Dios les había dado una misión muy dura. Les había distribuido el dinero de acuerdo a sus capacidades. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Podría haber dicho también lo metió debajo del colchón. Pero este sabía que las chinches se lo podían comer. Bueno, cálmate, López. Pero notan, los 2 primeros invirtieron el dinero y lo duplicaron. Pero el tercero lo enterró bajo tierra. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos,
trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, o sea, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienen lo que es tuyo. Dice que lo escondió porque le dio miedo. ¿Y cuántos somos así, no? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¡Wow! Aquí obviamente el Señor nos está diciendo que quiere que seamos productivos en sus cosas o con sus cosas. Sea lo que sea que el Señor te haya confiado a tu cuidado o a nuestro cuidado, Dios espera que lo usemos y seamos productivos. De manera que no lo enterremos, no lo escondamos, no tratemos simplemente de preservarlo. El Señor quiere que incrementemos lo que nos ha confiado. Esta parábola indica que nuestra posición en el reino de Dios, cuando Jesús venga a establecer su reino aquí sobre la tierra, estará relacionado a la fidelidad que demostremos con las cosas que Dios ha confiado a nuestro cuidado. Si Dios ha puesto un ministerio a mi cuidado, entonces soy responsable de trabajar con lo que Dios me ha dado para que ese ministerio crezca, para incrementar su reino. Si soy fiel en las cosas que Dios me ha confiado, entonces de acuerdo a esa fidelidad será mi posición en el reino venidero. La Biblia enseña que durante la era del milenio vamos a vivir y reinar con Jesús. Jesús en su mensaje a las iglesias, en Apocalipsis capítulo 2, dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27. De manera que mirando hacia adelante, hacia aquel día cuando Cristo Jesús establezca su reino, nuestra posición en el reino estará determinada en cómo manejamos ahora, hoy, las cosas que Dios nos ha confiado. Dios ha confiado a cada uno de sus siervos algo. Obviamente, cuando digo siervos es a los cristianos. Y a cada uno de aquellos a los que Dios les haya confiado algo, sea lo que sea, es responsabilidad o es su responsabilidad usarlo e incrementarlo para el Señor. Ahora, eso debe hacernos examinar seriamente nuestras vidas y tratar de entender
¿Qué cosa de su reino y de sus bienes es lo que Dios nos ha confiado? ¿Qué te ha confiado a ti? ¿Un ministerio grande? ¿O quizás un ministerio pequeño? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Estás trabajando o sirviendo en ese ministerio por tu propio beneficio o lo estás haciendo para incrementar el reino del Señor? Quizás Dios te ha confiado el cuidado de tu hogar. ¿Estás siendo ese padre o esa madre ejemplar que Dios te ha ordenado ser? A ti quizás te ha colocado en ese puesto de trabajo donde todos saben que eres cristiano. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Estás representando al Señor como debes o eres un mal ejemplo? ¿Llegas siempre horario o llegas tarde y siempre tienes excusas? ¿Eres honesto en todo o en algunas cosas? ¿Qué es lo que has hecho con lo que Dios te ha confiado? ¿Eres un siervo fiel o eres un perezoso e indiferente en las cosas espirituales, en las cosas del reino? Creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que el Señor nos ha dado que cuidemos. ¿Por qué? Porque la promesa es muy grande. Debemos trabajar y esmerarnos para un día escuchar de nuestro Señor: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! ¿Cuántos quieren entrar en el gozo del Señor? Amén. Entonces, trabaja con lo que Él te ha dado o te ha encomendado. Así de simple. Tú dirás, pero yo no soy pastor. Hey, en lo que el Señor te ha puesto. Si el Señor te ha puesto a ser el padre, el líder espiritual del hogar, bueno, sé el líder espiritual del hogar. No deje que tu esposa sea la líder espiritual del hogar. Oh, otra vez tenemos que hacer eso. Oh, a la iglesia. Oh, Dios quiere que seas el líder espiritual. Sí, a ti te estoy mirando. No. No te hagas así, gordito. Si el Señor te ha puesto que seas una madre ejemplar, sé una madre ejemplar. Un hijo ejemplar, una hija ejemplar. O sea, no importa en lo que el Señor te ha puesto. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el Señor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Wow! Cuando Jesús regrese a la tierra para establecer su reino, lo primero en lo que os ocupará será en el juicio a las naciones, en el cual se determinará a quienes de los que hayan salido pasado la gran tribulación se les permitirá entrar en la era del reino. Todas las naciones serán reunidas delante de Jesús en ese periodo de juicio. Así que es posible que una persona sobreviva a la gran tribulación. ¿Recuerdan esos 7 años que van a tener aquí en la tierra, donde Dios juzgue la tierra? O sea, va a haber personas que van a sobrevivir ese periodo y que vea al Señor cuando venga otra vez y que no sea capaz de entrar en la era del reino.
gente que no va a entrar en ese periodo, en el milenio con Cristo. Va a haber una división definitiva en ese punto cuando el Señor separa a la gente o a las naciones, al igual que un pastor, como dice aquí, separa las ovejas de las cabras. Las ovejas y los cabritos con frecuencia pastan juntos, pero cuando llega la hora de trasquilar las ovejas, los separan. Eso va a ser Jesús cuando juzgue al mundo. Va a separar a los suyos de los que no son suyos. También hay una profecía y una promesa de Dios a su pueblo que habla de separar las ovejas y los cabritos en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 34. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 34. Eso apoya lo que dice Jesús aquí. Corrobora. Ezequiel capítulo 34, versículo 17. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis, que pisas con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis, además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado, lo pisado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado, o sea, ensuciado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor. Fíjense, ya estaba prediciendo al gran pastor, a Cristo Jesús, y Él las apacentará. ¡Wow! Ezequiel capítulo 34, versículos del 17 al 23. Regresando a nuestro texto, en San Mateo capítulo 25, versículo 35, el Señor habla de ese juicio y dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién dice que está preparado el fuego eterno? ¿El infierno? ¿Notan que el infierno no fue preparado para enviar a la gente mala? Fue preparado para que sea residencia eterna de Satanás y sus demonios. Versículo 42, el Señor dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el libro de Daniel, del profeta Daniel, en el capítulo 12, cuando Daniel le pregunta al Señor, ¿cuánto tiempo falta para el final? El Señor le dice, desde el tiempo en que cesen los sacrificios diarios hasta el final serán 1290 días. Y bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Bueno, yo creo que esto significa que este periodo en particular, al cual Jesús se está refiriendo aquí en Mateo capítulo 25, será probablemente los últimos 45 días, porque el número 40 en las Escrituras es un número de juicio. En Génesis leemos, y llovió por 40 días y 40 noches. Es una especie de simbolismo numérico. El número 40 es el número de juicio. Pareciera que Jesús va a estar juzgando por 45 días, desde los 1290 días hasta los 1335 días, después que el anticristo declare ser Dios. ¿Recuerdan? 3 años y medio y el anticristo va a decir que es Dios, se va a parar en el lugar santo del nuevo templo, va a decir, yo soy Dios, me tienen que adorar a mí. Ok. Ese periodo de juicio en el que Jesús estará juzgando las naciones tiene que ver con lo que el Señor le dice a Daniel. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. De manera que si llegas hasta los 1335 días de juicio, significa que sí la hiciste. O sea, esto es para aquellos que aceptan a Cristo Jesús durante ese periodo de 7 años. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús ya no vamos a estar aquí. Vamos a ser arrebatados antes de que comience el juicio. Noten en el versículo 34, aquellos a los que Jesús se refiere como sus ovejas, les dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es interesante cómo con tanta frecuencia las Escrituras se refieren al plan de Dios para nuestras vidas, habiendo existido este plan desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo Dios creó al mundo? Pero Dios lo planeó así para nosotros desde que Él creó el mundo. Increíble. El plan de Dios, el plan eterno de Dios para sus hijos, para compartir la gloria de su reino, fue planeado desde la creación del mundo. En San Juan capítulo 17, Jesús oró. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Wow! La gloria del reino de Dios con los que serán capaces de ser, o sea, de compartirlo. Ahora, la pregunta al Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos en esas condiciones? Y Jesús responde, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Lo que hiciste por los demás. A los hambrientos que diste de comer. A los sedientos que diste de beber. A los que necesitaban abrigos y abrigaste. A los enfermos que fuiste a visitar. A eso se refiere.
Hay una historia muy linda acerca de un soldado cristiano llamado Martín de Turín, Italia. La historia dice que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Martín estaba entrando a una ciudad, un día de mucho frío, vio a un mendigo vestido con unos pocos trapos rotos pidiendo ayuda. Pero Martín no tenía nada de dinero para darle, así que tomó su abrigo del ejército, lo cortó por la mitad y le dio la mitad al mendigo. Su abrigo también era una chaqueta harapienta, no era una de esas chaquetas como las que usan nuestros soldados hoy en día, con aire acondicionado, calefacción. Era una chaqueta vieja y fea, pero de todos modos, él quería compartirla con este hombre que se encontraba en necesidad. Bueno, la historia dice que esa misma noche Martín tuvo un sueño. Y en el sueño vio al Señor parado con todos sus ángeles en el cielo y el Señor estaba usando la mitad de ese abrigo militar. Me encanta la historia y dicen que fue verdad, que tuvo ese sueño y que esa historia verdaderamente pasó. Jesús dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Saben qué? Todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor. No importa qué es lo que hacemos. Y por todo lo que hagamos como para el Señor, Él nos promete que nos recompensará. Si tú sirves en la iglesia, no estás sirviendo para el pastor, no estás sirviendo para nadie más que para el Señor. Ponte eso en la cabeza y sirve pensando en eso. No para que te vean, no sirves para nadie, sino que estás sirviendo al Señor. Él lo está viendo de esa manera. Es muy importante que miremos a nuestro alrededor y prestemos atención en la gente a nuestro alrededor. ¿Está alguien pasando necesidad? ¿Está alguien enfermo y necesita ayuda? Quizás tú puedes ayudarla. O quizás simplemente desea que lo visites o la visites y estés un rato con él o ella. Muchas veces eso es lo que la gente necesita. Hay alguien afligido porque perdió un ser querido. ¿Le has dado una palabra de aliento? ¿Has orado con él o ella? ¿Le has dicho que Dios es un Dios de toda consolación? Un Dios de amor. ¿Le has compartido 2 Corintios capítulo 1, donde dice que nuestro Dios es un Dios amoroso y que es un Dios de bendición, que nos consuela de todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los demás? ¿Cómo puedo decir que el amor de Dios mora en mi corazón si cierro mi corazón a las necesidades de los demás? Me hago el cieguito, el sordito. En Santiago capítulo 2, versículo 15, hablando de los aspectos prácticos del cristianismo, dijo que si le dices a tu hermano, ve en paz, aliméntate y caliéntate, pero no le das nada, en realidad, ¿qué has hecho de bueno por él? Y nos exhorta en aspectos prácticos para llegar a la gente. Nos dice que tengamos compasión por aquellos que están en necesidad y nos exhorta a ayudarlos. Y es importante que en días de crisis, nosotros como verdaderos hijos de Dios, nos preocupemos por aquellos que están entre nosotros o alrededor nuestro y tienen menos que nosotros. Aquellos que necesitan ayudas, aquellos que necesitan nuestra palabra de ánimo. Jesús dijo, cuando se lo hacen a uno de estos más pequeños, me lo hacen a mí. Y aquellos que ignoran las necesidades de los que nos rodean, a los cabritos, ¿qué dice Jesús? En cuanto lo hiciste a uno de estos mis